Cuando quiera. Vale. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar en el webinar sobre Gobernanza 2021, compliance en el sector público. En este webinar también, aparte en el que vamos a participar Jordi Jiménez y yo, vamos a comentar pues, unas líneas generales sobre lo que va a abordar o va a tratar el curso de Compliance en el sector público que se impartirá en la Escuela de Práctica Jurídica a partir del 19 de octubre durante 14 sesiones y que creo que puede ser muy interesante. ¿Por qué hablar de compliance en el sector público, de gobernanza? Bueno, pues simplemente porque no es desconocido, es de sobra conocido que nos encontramos inmersos en un contexto de desconfianza ciudadana a las instituciones y a la política. Entonces, a lo largo de mi pequeña intervención, pues intentaré dar respuesta a cómo la buena gobernanza puede ser, sin lugar a duda, pues un acicate o un remedio para superar esa brecha de desconfianza entre la ciudadanía y sus responsables públicos o institucionales y cómo reforzar la legitimidad de las instituciones. Voy a hacer referencia, aunque sea brevemente, a cómo se puede abordar implantar marcos de integridad, cómo políticas y herramientas importadas del ámbito del compliance en el sector privado, cómo se pueden traspasar al ámbito del sector público. Y para ello me voy a centrar pues en un método que yo lo llamo método 9-4, que es esto no está en ningún libro, sino que yo lo he denominado así, como claramente los 9 ejes y los 4 retos que constituyen una pieza clave. Todas estas pinceladas de lo que vamos hablando, de los que voy a comentar, pues se van a tratar con más detalle, con profundidad y también pues mediante desarrollos y casos prácticos en el curso que, como os he dicho, comenzará el 19 de octubre. Hay una frase que me gusta repetirla cuando estamos hablando, cuando quiero referirme a la buena gobernanza o el tema de compliance, ¿no? Y es una frase de Confucio que dice que cuando un gobernante es recto, se pondrán las cosas en práctica, aunque no dé órdenes, pero si el mismo no es recto, aunque dé órdenes, nadie obedecerá. Entonces, esto está muy relacionado con el tema de compliance, como veremos. Ya os he comentado brevemente cómo la corrupción pues, es una lacra para el crecimiento económico. Y lo más importante, lo que hace es que la corrupción va a socavar la confianza en las instituciones legítimas, al mermar lo que es la capacidad para prestar servicios públicos adecuados y para favorecer un entorno propicio pues, al desarrollo del sector privado. La confianza, por tanto, lo que os decía, de los ciudadanos en las instituciones sí que es un indicador clave para comprender cómo la ciudadanía está percibiendo el funcionamiento de los distintos actores del sistema político. Y simplemente, antes de entrar en materia ya con esta introducción, cómo cada año se publica por Transparencia Internacional el índice de percepción de la corrupción y no dejan cada año de ser sorprendentes los resultados que se arrojan, ¿no? Así, del último informe publicado se pone en evidencia que la corrupción sigue siendo un problema grave que debe llamar la atención, por supuesto, de las autoridades y de la sociedad civil, a pesar de haber mejorado algunos aspectos con respecto a años anteriores, ¿no? Entonces, ha pasado del puesto 41 hasta el 30 de un total de 180 países. Tampoco quiero entrar en analizar, porque no es el momento, se pueden analizar también durante el curso cuáles podrían ser las causas de corrupción, ya que desde luego en este webinar excedería del tiempo, pero sí que me llama la atención que cuando florecen esos casos de corrupción, en la inmensa mayoría se requiere un número importante de personas para cometerlos. Entonces, aquí hay una obra, por si estáis interesados, de Ballesteros Fernández, como ella se apoya en Dan Ariely, en una obra muy interesante sobre la verdad, sobre lo deshonesto,
Y llega a una siguiente conclusión que quiero compartir con todos ustedes, ¿no? Y dice que una gran mayoría de la sociedad, aproximadamente pues el 70%, está sometida a lo que es el denominado factor de falseo. O sea, dicho factor permite que las personas que se vean maravillosas y honradas al tiempo que se aprovechan de las ventajas de ser deshonesto. Por eso estas personas, aun sabiendo perfectamente que lo que están haciendo no es correcto, lo siguen haciendo y se engañan a sí mismos pensando, bueno, pues no es para tanto. Entonces, este factor de falseo, como digo, puede aumentar si existe esa sensación de impunidad, si existe impunidad o esa sensación de impunidad, si las prácticas o las malas prácticas se consideran algo normal o están aceptadas socialmente. Esto podría ser a lo mejor un símil cuando vemos los radares en la carretera. Hay conductores, por supuesto, responsables que siempre cumplen las normas, pero hay a lo mejor otros conductores que solamente ante la señal de un radar disminuye la velocidad. Es un control. Cuando pasa el radar, bueno, pues acelero, ¿no? Entonces, si tanto en las administraciones, sector público, tenemos implantados esos controles, ese factor de falseo disminuirá. Entonces, bueno, lo que voy a comentar, cómo la buena, pues hablaba también relacionado del compliance como la buena gobernanza, ¿no? La buena gobernanza, sin lugar a dudas, puede definirse, según Naciones Unidas, como el ejercicio de la autoridad por medio de unos procesos políticos e institucionales que sean transparentes, responsables y que fomenten la participación ciudadana. O sea, no se trata de cambiar las cosas, sino hacerlas hacer algo diferente, sino hacer lo mismo, pero gestionándolo de una manera buscando la participación en los procesos de los distintos actores, ¿no? Y sobre todo apoyado en unos determinados principios como son la transparencia, lo que son la eficiencia, la integridad, que todo esto está muy relacionado con el derecho a la buena administración. Fijaros que el derecho a la buena administración es un derecho de los ciudadanos. Porque además es que una mala administración, desde luego, pues deja una honda huella y, bueno, pues la buena administración, como es todo derecho de los ciudadanos, pues es indisoluble de cualquier política de integridad. Esto, si queréis profundizar sobre el derecho a la buena administración, el profesor Ponce Solé tiene escritos pues, bastantes artículos y muy interesantes sobre el derecho a la buena administración, ¿no? Y él lo considera pues, como una palanca revolucionaria que es para lograr el buen funcionamiento de las instituciones. Desde mi punto de vista, el paradigma del derecho administrativo moderno no debe basarse únicamente en lo que es un control ex post de la administración y en cómo limitar su poder, sino que tiene que también ampliarse pues, a la gestión de los recursos, a los mecanismos de control preventivo para frenar esas malas prácticas y, en definitiva, la corrupción. Y para ello están estas técnicas de compliance, ¿no? Que nos van a servir para implantar lo que son los marcos de integridad. Pues, aunque el derecho a la buena administración, y estoy relacionando ideas, buena administración, gobernanza con compliance, no está consagrado explícitamente este derecho en la Constitución española, pero sí que podemos encontrar pues, unas manifestaciones en varios artículos, como por ejemplo pues, en el artículo 9, en el artículo 31, 103 de la propia Constitución. Bien, otro de los aspectos que quiero resaltar, ¿no? y creo que podemos hablar relacionado con la buena gobernanza sería la e-administración. A mí me gusta, la e-administración, perdón. A partir de, sobre todo, de las leyes 39 y 40, pues ya es un hecho que la administración tiene que ser electrónica. No es que antes no lo fuera, porque ya teníamos las leyes del 2007, pero a raíz de estas leyes 39 y 40, tiene que ser una realidad la implantación de la administración electrónica. Bueno, pues de igual manera que se habla de administración, yo os propongo hablar de e-administración, hablar de administración íntegra, como el rasgo que sea definitorio de una administración moderna, ¿no? Y además es que esta administración íntegra
que además lo va exigiendo o demandando la ciudadanía, la sociedad en general, por esa desafección que os he comentado, pues se va a caracterizar por unas notas claves como son el análisis de riesgos, la gestión de los mismos, la formación, la rendición de cuentas o la meritocracia, entre otras. Ya voy a entrar, creo que esto tiene que ir calando poco a poco, creo que en algunas administraciones ya, y de hecho conozco y se está empezando a implantar o ya se han dado algunos pasos, pero esto es un proceso lento como de lluvia, aunque sea lluvia fina, pero que tiene que ir calando poco a poco. Cuando os he comentado al principio que os iba a hablar, bueno, pues de este método que yo lo he denominado 9-4, lo podéis llamar como queráis, ¿no? Pero creo que son los ejes fundamentales para implantar estos marcos de integridad y para ello, bueno, pues los códigos, el mapa de riesgos, los códigos éticos y las políticas palancas son fundamentales también para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Además, fijaros que la implantación de los marcos de integridad es que ya la propia la OCDE ya en su recomendación de 2017 ya hacía referencia en este documento de 26 de enero a la necesidad como el sector público sí que tiene que implementar esos marcos de integridad, promover una cultura ética, ejercer el liderazgo en este ámbito y también pues demostrar una rendición pues, de cuentas que sea real y que sea efectiva. Por tanto, aunque sea en repetitiva, la buena gobernanza y el derecho a la buena administración sí que requieren construir y reforzar esa integridad institucional. Además, fijaros también cómo bueno, pues, la implantación de esos marcos de integridad y el compliance en la administración está estrechamente vinculado con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como sabéis, el contenido se basa en 17 objetivos y 169 metas. Bueno, pues esto estaría además relacionado con el objetivo número 16 de los ODS. ¿Y qué es lo que establece este objetivo? Pues nos habla de promover unas sociedades pacíficas, inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia de todos y ya nos habla de crear unas instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque este objetivo, desde mi punto de vista, incluye unas premisas que son afines al compliance, en el sentido de bueno, pues, reducir, prevenir la corrupción, el soborno en todas sus formas. Nos habla de crear unas instituciones que sean eficaces, que sean responsables, transparentes a todos los niveles, pero también nos dice garantizar la adopción, creo, de decisiones que sean inclusivas, participativas, representativas, que puedan responder pues, a las necesidades a todos los niveles, ¿no? Esto estaría relacionado también con la buena gobernanza. También, bueno, pues, fortalecer las instituciones nacionales, incluso mediante la cooperación internacional, promover y aplicar leyes que no sean discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. Luego, creo que promoviendo el compliance en el sector público, una gestión transparente de rendición de cuentas de medidas de combate a la corrupción, pues es sin lugar a duda una clara expresión pues, de adhesión a los ODS y a la Agenda 2030. Aquí, como se ha hablado anteriormente, os voy a hablar de 9 ejes y 4 retos. No me va a dar tiempo a abordar todos, pero sí al menos enunciarlo. Como digo, estos se va a tratar y se va a profundizar en el curso de compliance en el sector público. Y bueno, lo he denominado así, pues basándome en documentos que he consultado internacionales, fundamentalmente de la OCDE, de la ONU, de códigos éticos que se han aprobado por distintas administraciones y bueno, pues también de la lectura de autores referentes en esta materia, ¿no? Que yo creo que Rafael Jiménez Asensio, Ponce Solé, Concepción Campos Acuña, creo que con claridad, sencillez y rigor nos ilustran de las mejores prácticas.
Entrando ya en el análisis de la cuestión, ¿cuáles serían esos 9 ejes fundamentales? Pues creo que tienen que ser, en primer lugar, lo que es el análisis y gestión de riesgos de la corrupción, la elaboración de los códigos éticos, políticas y procedimientos, el establecimiento de un canal de denuncias ante los posibles incumplimientos. Esto que ya, bueno, pues dentro de un sistema de compliance en el ámbito privado es fundamental un canal de denuncias. Esto va a ser obligatorio en esa directiva, en la directiva 1937 de 2019, sobre el tema de los alertadores, en el que pues a partir de tienen todos los Estados miembros, tenemos de plazo dos años para transponer, y que precisamente pues vence este plazo el 17 de diciembre del 2021. Entonces, a partir de en esta legislación que tiene que salir en el Estado, y que ya varias comunidades autónomas también están manos a la obra, alguna de ellas, como Andalucía, pues ya se ha adelantado y ha publicado su ley, pero anteriormente pues había algunas comunidades autónomas, como por ejemplo en Aragón, en Baleares, que habían apostado por la implantación de esos canales de denuncia. Luego, eso sería uno de los ejes fundamentales. Otro, desde mi punto de vista, bueno, pues es crear un sistema disciplinario frente a los incumplimientos. La formación, otro eje fundamental. Si no se comunica, si no se forma, no sirve para nada. Podremos tener el mejor mapa de riesgos, los códigos éticos, pero la formación es un pilar clave en el sistema de compliance. Y también otro de los ejes fundamentales es la supervisión y la evaluación del sistema de integridad. La evaluación y esa supervisión nos va a determinar si estamos en el camino correcto, los indicadores si son los adecuados. Podemos saber si hay alguna disfunción para intentar, bueno, pues, corregirla. También es fundamental, bueno, pues la creación de órganos de ética e integridad. Todo este sistema, esta implantación de marcos de integridad, pues tiene que haber un órgano, un músculo que sea capaz de gestionarlo. Tiene que haber mecanismos adecuados de rendición de cuentas. Y también otro eje fundamental, bueno, pues es reforzar los sistemas de control interno y externo. Aquí no se trata con la implantación del sistema de compliance, con la implantación de marcos de integridad o marcos de integridad, no se trata de sustituir aquellos controles que ya existen en la administración, sino se trata de establecer unos controles preventivos que en todo caso tienen que ser, no son incompatibles con los controles que ya existen, ¿no? Sino que tiene que haber esa, además, coordinación necesaria. Bueno, pues estos serían los ejes. Los retos a los que se enfrenta la administración pues son, ya llevamos tiempo hablando del Big Data, del uso de la inteligencia artificial, la creación, desde luego, importantísima de valor mediante la innovación pública. Otro reto fundamental es planificar y mejorar la gestión de los recursos humanos. Tenemos que hacer una administración moderna del siglo XXI. Y, como no, tengo que decir también, bueno, pues en romper el techo de cristal, ¿no? El llamado techo de cristal, pues desarrollando unas acciones que sean adecuadas, pues para posibilitar que más mujeres se incorporen a puestos de decisión en la administración pública. Bueno, de todos estos ejes que os he comentado, bueno, pues me voy a centrar una mera referencia al análisis de la gestión de los riesgos, a los códigos éticos y a la formación, porque como digo, ocuparía más tiempo del webinar y bueno, pues, Jordi Jimeno tomará después la palabra. En cuanto al el primer eje que os he comentado, el de la gestión de los riesgos, esto nos va a permitir a la administración pues, realizar un diagnóstico de las distintas áreas de actividad. Por eso también en esta parte del curso, aparte de unas cuestiones transversales como sería la cultura de cumplimiento, la formación,
la creación de marcos de integridad, cuál es el órgano de cumplimiento, que nos va a tratar Jordi Gimeno, de los canales de denuncia. Sí que se han identificado aquellas áreas que pueden ser de mayor riesgo y que se van a abordar con, bueno, pues con profundidad en el curso de compliance, ¿no? Sobre todo lo que es la contratación pública, que hay dos días intensos, al igual que el urbanismo, pero también, bueno, pues en temas de la protección de datos, las subvenciones, es un área también en el que puede ser propicio de mayor riesgo, servicios sanitarios y los farmacéuticos, y luego también todo lo que es el tema de la gestión de recursos humanos, importantísima en el ámbito, bueno, importantísima en cualquier organización, pues como no, en el caso de una administración que para todo tiene que ser ejemplar, ¿no? Pero también, bueno, pues se va a abordar lo que es el compliance y estructuras administrativas, y cerramos el curso, pues yo creo que una clase que será muy interesante, que es el compliance y las nuevas tecnologías. Bueno, pues hablando de este primer eje, que es el mapa de riesgos, un mapa de riesgos, desde luego, es una herramienta de análisis cualitativo de los riesgos, que nos va a permitir pues establecer prioridades en cuanto a los posibles riesgos de una administración en función de la probabilidad que ocurran, ¿no? Aquí en esas gráficas que se suelen hacer del mapa de riesgos se mide lo que es el impacto y la probabilidad. Y como os he dicho, las áreas más sensibles son las que os he descrito. Una vez que tenemos identificados cuáles son esos riesgos, tenemos que saber, bueno, tenemos que analizar si para esos riesgos tenemos implantados algún control, cuáles son los responsables, cuáles son, y si no, los procesos a implantar. Y además, la segunda etapa creo que tiene que ir marcada por el monitoreo de esos riesgos, ¿no? Que es un requisito sine qua non. Los riesgos, el riesgo, partiendo de que el riesgo cero nunca, o sea, no existe, los riesgos pueden aumentar, disminuir, y a lo mejor en un espacio de tiempo, a medio plazo, nos puede surgir un riesgo que no lo teníamos, o puede disminuir uno de ellos, ¿no? Entonces, tenemos que anticiparnos, o si es posible, prever los llamados cines negros. Bueno, en este caso, la monitorización, como os he dicho, va a comprender los controles que se hubieran establecido para cada riesgo, y para ellos es fundamental que se hayan definido cuáles son los indicadores y que se hayan identificado pues, los responsables de verificarlos. Otra, os decía, bueno, pues a lo mejor si es posible, si podemos anticiparnos o prever los llamados cines negros. Fijaros con lo que de la pandemia de la que estamos saliendo, ¿no? Era previsible, podríamos anticiparnos el impacto de lo altamente probable. Bueno, pues aquí lo dejo, ¿no? Creo que también la única, o bueno, creo, desde mi punto de vista, que la única manera de afrontar esos llamados cines negros, por ejemplo, la corrupción, pasa por pues, adoptar pues, una nueva visión, nuevas tecnologías para hacer una gestión más eficiente y efectiva de los riesgos, pero también que sea más ágil y predictiva, ¿no? Que yo creo que el tema de inteligencia artificial puede ser de gran ayuda. Y es, desde luego, pues uno de los grandes retos que, como sabéis, de la administración, y que tiene que apostarse por ella. Bueno, este sería el primer eje, el mapa de riesgos, pero vamos a hablar del segundo. El segundo, puede darse el caso, por ejemplo, que en cualquier administración, bueno, pues que un empleado público, guiado por la máxima de todo lo que no está prohibido, pues está permitido, esto que es fruto del legado de Kelsen, como sonará, pues realiza una conducta con el falso convencimiento de que la misma es éticamente correcta. Entonces, a todo empleado público, simplemente por ser un servidor público de una administración que está sujeta al imperio de la ley y a la consecución del interés general, se le tiene que exigir un plus de ejemplaridad en su recto ejercicio. No basta con cumplir las normas legales, sino que además sus conductas o comportamientos tienen que adoptarse pues, una serie de principios y valores éticos, ¿no? Entonces, aquí es fundamental los códigos éticos. Puede decir, bueno, pero si en la administración ya tenemos
tenemos el Estatuto Básico del Empleado Público. Los artículos 52 a 54 ya establecen cuáles son los principios. Sí, estoy de acuerdo y es fundamental, pero con los códigos éticos sería la aplicación práctica a cada área o sector de actividad de la administración, la concreción de ese marco general establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, la concreción con ese código, código ético al área concreto. Entonces, creo que son los códigos una herramienta esencial que sirven pueden ayudar a servir, no son la panacea, pero pueden ayudar a servir a mejorar las calidades de las instituciones si es un código ético que está bien hecho, que está enfocado a los riesgos. Antes de hacer un código ético hay que hacer ese análisis o mapa de riesgos. Si está enfocado a esos riesgos y además, bueno, pues puede estar en la línea para reforzar esa confianza de los ciudadanos en las instituciones, ¿no? Pues, que se exija también pues, a los empleados públicos esa adhesión a los códigos éticos o, como no, pues a todos los que se relacionen con la administración en el ámbito pues, de contratación pública, por ejemplo, esa adhesión al código en concreto. Como digo, que con la finalidad, desde luego, pretendida no es otra que promover la ejemplaridad a través de la integridad. Entonces, es trasladando de una manera transversal lo que serían los valores y principios pues, a las políticas que conforman la agenda del sector público. Y además, fijaros también cómo es importante la formación, porque aquí sí que estoy de acuerdo con uno de los compliance, ¿no? Que sobre el tema de Alan Casanovas, que bueno, tiene muchos artículos y en un blog pues, sobre temas sobre temas o cómo se tiene que implantar el compliance, cuando se refiere a que la ética no solo se enseña, sino que también se entrena. Esto me llamó la atención y me hizo reflexionar. Entonces, creo que cómo se entrena también cuando lo conoces, cuando te forman, porque él nos dice, y tomo nota de ello, como digo, que cuando el cumplimiento de las normas, por ejemplo, y de un estándar ético, pues no está verdaderamente interiorizado en la persona, pues entonces no es difícil que se manifiesten unas conductas contrarias, aunque sea de forma espontánea y no se tenga intención. Entonces, es raro el caso en el que una persona incurre por primera vez en un incumplimiento significativo, sino que, bueno, pues lo más frecuente también es que una situación de este tipo pues venga a lo mejor precedida pues, de una serie de incumplimientos menores que van evolucionando en creciendo. Y esto lo relaciono con el factor de falseo. Alguien de entrada no hace a lo gordo, sino poquito a poquito, pero si hay esa sensación de impunidad, si no tengo esos controles, si no estoy formado, pues al final puedo hacer un incumplimiento mayor, puede ser. Entonces, yo creo que no puede perderse de vista que el verdadero pues nudo gordiano de los códigos, desde luego, es la comunicación, la formación y sobre todo también una supervisión y una evaluación. De nada también sirve bueno formar si luego cuando hay un incumplimiento pues tampoco va a tener ninguna consecuencia. Entonces, eso es importante. El establecimiento de un canal de denuncias, os he comentado antes, es fundamental en todo el sistema de compliance, cuanto más ahora que va a ser una realidad con la transposición de esa directiva 1937 y que, bueno, es verdad que no sé si llegará la ley que tiene que ver la luz y estará ya el 17 de diciembre, parece que va con un poco de retraso, pero obliga a todas las administraciones públicas a implantar esos canales de denuncia. Y además habla de canales internos, externos y revelación pública. Entonces, es verdad que deja cierto margen a los estados para esa transposición, pero bueno, creo que va a ser un paso también importante y un reforzamiento pues, de la integridad. Todo ello tiene que ser también con una serie de garantías que se establecen en la directiva, ¿no? Pues
tiene que articularse todos los canales de denuncia para que sean efectivos, pues a través de una serie de puntos, como son pues, garantizar la confidencialidad del denunciante, evitar todo tipo de represalias. También, por ejemplo, nos habla que, pues, que esa información que se dé sobre el canal de denuncias, que tiene que ser clara, que sea accesible, que sea por varios medios. Como denuncio, no solamente a través de un medio, sino que tenga una libertad de posibilidades para denunciar, o como también, bueno, pues tiene que informarse al denunciante en un plazo razonable que no sea superior a 3 meses, definir quiénes son los usuarios del canal, y luego, bueno, pues ¿cómo puedo motivar? Yo creo que esto también es una cuestión importante que el legislador ha tenido que hacer o estará preparando, cómo motivar a los distintos usuarios del canal. Aparte de esa seguridad jurídica y protección, bueno, pues creo que los tiros van a ir también por recompensas económicas. Bueno, el segundo paso en esto de los canales de los canales de denuncia sería quién gestiona el canal, quién debe permitir, o sea, se puede optar por crear, por ejemplo, una ley transversal para la creación de denuncias en vez de crear tantos canales como áreas de riesgo. Esto además era una recomendación pues, de transparencia fundamental. Otro de los bueno, y es verdad que simplemente os he dicho que antes de esta directiva, pues que en el ámbito autonómico habían sido varias las comunidades autónomas, bueno, pues que ante la falta de una regulación estatal sí que se adelantaron, fueron pioneras en materia y regularon en materia de denunciantes, de alertadores o los whistleblowers, como también se llama. Y en este caso, bueno, pues Castilla y León fue una de las pioneras ya con una ley del 2016, pero también, bueno, pues la Comunidad Valenciana, también con una ley del 2016, con la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude. Por otro lado, también la de Aragón y también, bueno, pues Islas Baleares. Estas leyes, la de Aragón es del 2017, las otras son del 2016. En Aragón es que la ley se llama en concreto de integridad y ética pública. Bueno, pues esto, un breve apunte, hay más, también del Principado de Asturias, de Navarra, como Madrid también, por ejemplo, creó la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción mediante un reglamento orgánico, también del año 16, y todo también que se regula todo lo que está relacionado con el denunciante. Bueno, no quiero entrar en más detalles sobre los canales de denuncia, no porque no me apasione, que me encanta, pero bueno, como os decía, pues por ir avanzando y dar paso también pues a Jordi. Otro de los ejes fundamentales sería como la formación, de las que os he dado una pincelada, que es un eje clave para generar y mejorar, implantar y mejorar, ¿no? Una cultura de cumplimiento en todas las organizaciones. Y además es que la formación es uno de los controles preventivos, yo creo que son más eficaces porque nos va a identificar o nos va a ayudar a las personas pues, a identificar cuáles son los riesgos, a prevenir irregularidades y además, bueno, pues esta formación tiene que ser periódica, tiene que ser continua, para que sea efectiva, ¿no? O sea, lo que se hablaba al principio de como si de lluvia fina se tratara, pues una lluvia que es imperceptible pero que va impregnando poco a poco. Entonces, ya si como sabéis, en el ámbito privado, pues qué empresa prácticamente, sobre todo las medianas o grandes, no tiene ya códigos éticos. Bueno, pues las administraciones, el sector público en general, la necesidad de esa formación y esa comunicación, como os decía, pues adquieren un plus adicional sobre el ámbito privado, precisamente por los fines que les son propios, que no es otro que servir al interés general y además, bueno, pues velar por ese derecho a la buena administración como derecho de los ciudadanos. Por otro lado, con la formación, bueno, ¿qué es lo que se pretende? Pues crear una cultura de cumplimiento, una cultura de integridad, evitar las malas prácticas e intentar poner también, bueno, pues un poquito freno a los casos de corrupción.
No sé cómo voy de tiempo, no sé si Jordi, si no acabo brevemente, porque veo las 11 menos 20, y si no estás aún conectado, pues avanzo. Bueno, con los planes de formación, pues tiene que diferenciar, ¿no? Como digo, tiene que hacerse una formación totalmente dirigida y estableciendo un plan a quién va a ir dirigido, a los responsables políticos. Es la misma, tiene que ser igual ese plan de formación si va dirigido a un responsable político, asesores, equipos o miembros de gobierno, que si va dirigido, por ejemplo, pues a un personal administrativo, total. Pues entiendo yo que no. La formación pues tiene que revestir unas características, que sea clara, que sea concisa, que sea práctica, etcétera. Y bueno, ya brevemente voy a acabar, que me he extendido demasiado y pido disculpas a Jordi por robar unos minutos. Cómo, frente a los casos de corrupción, lo que os he hablado, cómo se hace más necesario lo que son el establecimiento de los marcos de integridad, y cómo las administraciones, pues ya desde hace varios años, están proliferando lo que son los códigos de conducta. Entonces, importantísimo, que me repite, el cumplimiento de la ley tiene que complementarse con una política que sea de prevención, que sea sólida, que esté acompasada por la formación en ética e integridad, con el objetivo, pues, de alcanzar una mejora de la calidad de la gobernanza de las instituciones y del sector público. Y para ello, la traslación al ámbito público de esas políticas de compliance, pues creo que se presenta como una técnica innovadora, y que hay que adoptar esos enfoques eficaces, pues, basados en los marcos de integridad institucional de la OCDE. Y bueno, pues aquí dejo mi intervención y nada, pues con ganas también de escuchar a Jordi, y espero que haya sido de vuestro interés. Muchísimas gracias, Belén. La verdad que te estaba escuchando toda tu intervención y has apuntado temas realmente sugerentes, que estoy convencido además que a lo largo del curso pues el profesorado pues incidirá sobre ellos y profundizarán todavía más. Pero enhorabuena, porque creo que has dado una panorámica que no es sencilla y la verdad es que me ha gustado mucho. Yo voy a compartir brevemente una presentación. Para ello voy a compartir la pantalla. A ver si la podéis ver, la presentación. A ver. Sí. Vale, Sí. perfecto. Yo simplemente voy a compartir unas ideas, porque creo que también en nuestra función como profesores del curso es sugerir soluciones para que también el alumnado la pueda aplicar a distintos ámbitos. Entonces yo quería compartir la experiencia italiana en relación al cumplimiento en el sector público, porque creo que hay algunas notas o algunos aspectos que pueden resultar ilustrativos, en tanto ellos tienen bastante más experiencia que nosotros en lo que se refiere a la traslación del compliance al ámbito de la administración pública. En primer lugar, quiero que nos planteemos una pregunta, porque tampoco queda del todo claro qué se entiende por compliance en el sector público. Y Belén ha apuntado que tampoco es necesario hacer un totum revolutum, y coincido plenamente con ella. Cuando hablamos de compliance, tradicionalmente tendemos a pensar en personas jurídicas de naturaleza privada. Y se nos viene a la cabeza la reforma del Código Penal de 2010, la reforma de Código Penal de 2015, pero también el compliance ha operado en sistemas en los que no existe responsabilidad penal de la persona jurídica, como Italia, que es un sistema de responsabilidad administrativa por delito, como Alemania, como otros países también del arco iberoamericano. Porque yo sé que también tenemos juristas iberoamericanos que están escuchando esta sesión y que seguro también atenderán al curso. Bien, por consiguiente, compliance quizá nace de una perspectiva entendida para personas jurídicas de naturaleza privada. Pero claro, empezamos a pensar, ¿y por qué las empresas se tienen que autorregular y el sector público no? Bueno, esto no es del todo cierto, porque el sector público sí que viene contando con determinados controles y con determinados mecanismos de control interno. Pero creo que sí que podemos concluir que hay una tendencia que avanza hacia el public compliance. Yo no sé si el término es del todo correcto, hablar de private compliance o public compliance, no sé si es preciso en sí mismo,
pero creo que todos entendemos que la autorregulación es positiva en todos los sectores, en el sector privado y en el sector público. Cuantos más controles existan y cuanto más efectivos sean, mejor, al fin y al cabo, para el ciudadano también, que es el último término destinatario de los mismos. Pero la pregunta que yo planteo es si hay que partir de lo que se denomina el private compliance o el compliance para personas jurídicas de naturaleza privada. Es decir, si debemos hacer una traslación o una mimetización de estándares que están pensados para personas jurídicas de naturaleza privada al sector público. Claro, ¿cuál es el problema? El sector público per se es heterogéneo, es muy diverso y que la administración pública tiene sus propias particularidades que debemos atender. Por tanto, no se trata de hacer, insisto, un copia-pega, porque en algunos puntos puede resultar poco eficaz. Pero es evidente que hay una tendencia hacia avanzar hacia lo público desde lo privado. Ya después de la reforma 2010, bueno, contamos con que las sociedades mercantiles públicas son penalmente responsables, los partidos políticos que en el año 2010 estaban excluidos ahora pueden ser penalmente responsables porque quizás el partido político como instrumento de participación ciudadana en la vida pública pues se ha entendido que cumple una prerrogativa de función pública y en otros países, por ejemplo en Portugal o en Italia o en Alemania, no es penalmente responsable porque entienden que está más cercano a lo público que a lo privado, por decirlo de algún modo. Pues ahora en España sí que son penalmente responsables. Por lo tanto, sí que estamos avanzando hacia lo público desde lo privado. Y eso creo que puede dar lugar a determinados problemas, porque creo que por supuesto que hay que avanzar hacia la autorregulación en lo público, pero no cortando, pegando, insisto, lo existente en el ámbito privado. Y hay que atender, sobre todo de cara a lo que comentaba Belén y al establecimiento de políticas de integridad dentro de la administración, hay que atender a las particularidades de cada administración pública, de cada administración pública. A ver, bien. Bien, y la segunda pregunta que quiero formular, también en consonancia con la primera, sería, ¿quién sería el órgano de cumplimiento, si pensamos en una traslación de los estándares pensados para personas jurídicas privadas, o el compliance officer, al sector público? ¿Quién podría ser el compliance officer en el marco del sector público? Claro, es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla, pero insisto, también por la diversidad y la heterogeneidad del sector público. Pero bueno, sí que creo que podemos advertir algunas notas características si queremos configurar una suerte de compliance officer en el marco del sector público. Debe ser independiente, autónomo, debe contar con recursos suficientes. Yo creo que cuando hablamos de compliance es el paso cero. O sea, el paso cero antes de empezar es que haya una apuesta decidida y se dote de recursos al devenir del plan o del programa de cumplimiento, porque si no va a resultar completamente ineficaz. El compromiso además se traduce también en que se pueda contar con recursos suficientes para llevar a cabo estas políticas de cumplimiento. También el compliance officer debe contar con cierto poder coercitivo en el marco de sus actividades y algo que resulta fundamental, pero que desgraciadamente no siempre acontece, es el prestigio o la autoritas de la persona que ejerza esta función. Porque, como sabemos, hay que predicar con el ejemplo, entonces qué mejor que encabecen las políticas de cumplimiento personas que cuenten con el respaldo, que cuenten con el respeto, que cuenten incluso con la admiración de entre sus pares en las organizaciones, ya sean públicas o ya sean privadas. Yo creo que es algo capital. Y ahí no estamos hablando únicamente de hard skills, digamos, o de competencias técnicas de una persona que esté excelentemente preparada, sino que también estamos hablando de las soft skills y las capacidades que tenga esa persona para ser comunicativa, para reforzar el trabajo en equipo, etc. Creo que es importante que esta persona, digamos que combine ambas situaciones. Bien, y quería traer a colación la experiencia italiana. Y quería ilustrarla con dos frases que a mí me parecen muy relevantes. Italia es un caso paradigmático porque, como sabemos, ha sido digamos,
Disculpad un momento, un momento. Milton, por favor. Perdón, es que tengo un animal de compañía aquí en casa. Bien, Italia, como decía, ha sido golpeado por la criminalidad mafiosa y ha generado una cierta desazón tradicionalmente en la ciudadanía, sobre todo al observar cómo determinados políticos se lucraban, por ejemplo, con obra pública y con determinadas actividades en su propio beneficio. Una frase muy ilustrativa que leí en Sicilia indica que qui ruba poco va in galera, qui ruba tanto fa carriera, que significa que el que roba un poquito, el roba gallinas, va a la cárcel, pero el que roba mucho pues hace carrera y le van bien las cosas. Y otra palabra u otra resistencia también cuando hablamos de compliance y hablamos de canales de denuncia, en Italia ha sido, digamos, la omertà o la ley del silencio en determinadas zonas. En tanto, no es común comunicarse con las autoridades para denunciar determinadas actuaciones. Y la frase dice que a meglio parola chi da caun si dici. Esto es siciliano directamente, que indica que la mejor palabra es aquella que no se dice. Por tanto, había una dificultad para luchar contra la criminalidad organizada, en tanto pues, los códigos de honor no permitían pues, hablar con las autoridades, entonces tenían su propia, digamos, su propia ley, su propio código interno. Por tanto, Italia es un país paradigmático porque por su propia idiosincrasia ha tenido que superar resistencias muy poderosas en algunos ámbitos, en algunas zonas geográficas, para la lucha contra la corrupción. Y hay un punto de inflexión, que es en el año 2012, cuando se cumple el 20 aniversario de Manos Limpias, de la revolución de Lenzuole en Sicilia, pues, tras el asesinato del juez Giovanni Falcone. Y en el 2012, además, coyunturalmente coincide con un gobierno técnico de Mario Monti. Esto pues, juega a favor también de la autorregulación, en tanto esta persona que, digamos, no tenía un perfil excesivamente político, tomó la iniciativa para adoptar medidas de cumplimiento en el ámbito de la administración pública y en la lucha contra la corrupción. Medidas que a día de hoy permanecen y han sido reforzadas, pero coyunturalmente tuvo que darse en un gobierno técnico porque tuvieron la valentía, digamos, que a lo mejor un político pues no tiene. Y cabe destacar la ley 6 de noviembre de 2012, conocida como Ley Severino, dando nombre a la ministra de Justicia, que digamos, propone un plan anticorrupción muy ambicioso a una escala nacional, regional y local, que pues, ha sentado los cimientos de no solo de la lucha contra la corrupción, sino también de la prevención frente a la corrupción, porque ellos entendían que al final la mera sanción tenía un efecto, digamos, muy limitado en el tiempo, que había que avanzar hacia mecanismos preventivos que a día de hoy han calado en la sociedad italiana. Y se creó la ANAC, la Autoridad Nacional Anticorrupción. Bien, Belén nos ha comentado que hay determinadas agencias, oficinas de carácter autonómico, que son oficinas de reciente cuño. Bueno, la catalana tiene algunos años más, pero el resto han ido surgiendo a lo largo de esta década. Pero no existe en España. Algunos hablan quizá de la OIRESCON, pero yo creo que tiene un alcance distinto. No existe en España una autoridad anticorrupción como sí existe en Italia con la ANAC o como sí existe, por ejemplo, en Francia con la AFA. Entonces, digamos que las comunidades autónomas, realizando una muy buena labor, pues se han aventurado a establecer estos mecanismos, también canales de denuncia, dando cumplimiento, como decía Belén, a esa directiva que estamos todavía pendientes de transponer, que creo que es el 17 de diciembre, la fecha límite, aunque veremos si llegamos a tiempo. Bien, esta autoridad anticorrupción la podemos definir como una autoridad independiente cuya tarea es prevenir la corrupción fomentando la aplicación de la transparencia en la gestión administrativa. Cuando hablamos de sector público, transparencia es una palabra que está, o debe estar al menos, íntimamente vinculada, no tanto en el sector privado, es decir, no tanto en el marco de los compliance programs para personas jurídicas de naturaleza privada, pero en el público van de la mano. En la supervisión de contratos públicos y cualquier sector donde puedan acontecer prácticas corruptas. Parece que el objeto es bastante similar a las oficinas de carácter autonómico que tenemos en nuestro país. Pero en este caso, insisto, que era una autoridad nacional, presidida en el momento, ahora ya hubo un cambio de presidente, por Raffaele Cantone. Raffaele Cantone era un prestigioso juez antimafia,
cuya autoritas está fuera de toda duda. Entonces, esto reforzó todavía más, si cabe, el consenso en cuanto a su figura y el rol de esta Autoridad Nacional Anticorrupción. Vamos, fue un buen síntoma comenzar con la elección de una persona tan prestigiosa como Rafael E. Cantó. Y a lo que respecta al Public Compliance, se crea un plan de prevención de la corrupción, PPC, que actúa en un doble nivel. De un lado en un ámbito nacional y de otro lado en un ámbito local o descentralizado. Y obliga a cada administración a contar con un plan propio, es una obligación, también acontece en Francia, es una obligación que cada administración cuente con un plan propio de prevención anticorrupción que sea coherente o alineado con el plan nacional. Problema en España que no tenemos una autoridad y que digamos que las agencias o las oficinas locales o autonómicas están haciendo, digamos, la guerra por su cuenta, en algunos puntos mejor y en otros puntos peor. Creo que vendría bien, y así lo han propuesto algunos grupos parlamentarios, la creación de una oficina a nivel nacional que realice unas labores de coordinación como sí que acontece en Italia. Y yo, por poner un ejemplo, universidades públicas italianas ya cuentan con estos planes de prevención de la corrupción, en el marco de órganos incluso de cumplimiento que establecen en las propias universidades y con resultados muy satisfactorios. Por tanto, implica una traslación en todo el sistema italiano de planes de prevención de la corrupción y que la lucha contra la corrupción no es una tarea de un órgano que es ajeno o que está alejado incluso de las ciudades a nivel local o incluso, como he dicho, de las universidades en el ámbito educativo. Por tanto, alcanza a todos los sectores. ¿Y quién sería el compliance officer en el marco de estos planes? Bueno, ahí le llaman el responsable de la prevención, la corrupción y la transparencia, porque insisto que van unidas en esta figura, recae en una persona. Competencias, pues de proponer y modificar el plan, siempre alineado con los lineamientos del plan nacional, definir los procedimientos para formación a los empleados, como indicaba Belén, y lo vais a ver a lo largo del curso, es algo capital la formación, porque implica la traslación de la voluntad, ya sea de una persona jurídica privada o de una persona jurídica pública. El papel, el código ético no deja de ser papel. La formación es fundamental para que ese código, digamos, impregne en la psique, ¿no?, de los empleados y empleadas, en este caso del sector público. Bien, ¿quién lo nombra? Pues cada administración pública en función de sus características y de su estructura. Y esto es algo muy importante. No, como he dicho al principio, no todas las administraciones públicas son iguales. Por consiguiente, tendrán que adaptarse también a lo ya existente. No es cuestión de realizar un totum revolutum. Existen controles que hay que tener presente y hay que buscar la fórmula de una, digamos, incardinación más efectiva. ¿Quién será idóneo? ¿Quién sería idóneo? Pues un dirigente que llaman en Italia, o dicen prima facie, que sería un primer espada, por decirlo, una traducción al castellano, preferiblemente interno, para asegurar el conocimiento de la administración y evitando, obviamente, que surjan o que puedan surgir conflictos de intereses. Una persona al que no le puede alcanzar el conflicto de intereses, lo que llaman allí también el rischio corruttivo. Por tanto, a la hora de seleccionar a esta persona hay que atender a determinados presupuestos o determinadas características. ¿Ante quién reporta? Bueno, reporta de un lado, y esto es importante también, me parece muy interesante, ante el propio órgano de administración y de otro lado, ante un organismo independiente de valoración. Es decir, la propia ANAC configura un organismo que va velando por la idoneidad del trabajo de los compliance officers en el sector público. ¿Y tiene alguna responsabilidad? Esta es otra pregunta. Bueno, pues tiene responsabilidad disciplinaria por omisión de control si no ha implementado o vigilado el plan de prevención de la corrupción. Por tanto, se erigen en auténticas obligaciones la creación de estos planes preventivos en la lucha contra la corrupción, insisto, en todos los sectores. Recapitulación en relación al modelo italiano. Ya digo, he dado unas pinceladas por motivos de tiempo, pero simplemente para sugerirles, ¿no?, que existen otros modelos y que podemos aprender de derecho comparado. El modelo italiano me parece interesante porque, como digo, va de lo general a lo particular. Hay una coordinación con la Autoridad Nacional Anticorrupción que marca los lineamientos para que las administraciones públicas italianas de distinta índole, insisto, puede ser un ayuntamiento, puede ser una universidad, que tengan la obligación de contar con un plan de prevención de la corrupción.
Y los resultados han sido muy positivos. En Italia, el índice de la percepción de la corrupción no solía salir bien favorecida. También tenemos gobiernos anteriores, por ejemplo, la etapa de Berlusconi, pues bueno, se observaba una corrupción, no diría sistémica, pero sí muy grave, pero desde el año 2012 hasta la fecha, Italia ha bajado más de 19 puestos. Yo creo que incluso alguno más. Por tanto, sí que está teniendo resultados palpables en la percepción y en la propia ciudadanía italiana, que observa cómo es más difícil que acontezcan actos de corrupción en el sector público y también en el sector privado, porque bueno, Italia además en el sector privado cuenta con el decreto legislativo 231-2001, que establece pues, los lineamientos para elaborar programas, le llaman modelos de organización. Nosotros hemos adoptado su terminología, por decirlo, por no decir que hemos copiado pegado ese decreto legislativo en nuestro Código Penal, eso sería más acertado, pero en definitiva Italia realiza una labor de prevención frente a la corrupción en ambos sectores, en el sector privado y, como hemos visto en este rato, en el sector público. Ya para concluir, creo que el cumplimiento normativo y la autorregulación son positivos en todos los sectores, en el sector privado y en el sector público, teniendo presente las particularidades que tiene cada uno, porque eso es fundamental, si no corre el riesgo de ser completamente ineficaz. Creo que es muy importante un compromiso real y efectivo a la hora de implementar estas políticas de cumplimiento, contar con los recursos y medios necesarios para que sean efectivos y insisto en que al final siempre tendemos a hablar de organizaciones, tendemos a hablar también de responsabilidad social corporativa, que parece que son terminologías o conceptos que nos pueden quedar alejados, pero cuando hablamos de cumplimiento, cuando hablamos de compliance, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de integridad, cuando hablamos incluso de transparencia, yo creo que es una tarea que al final nos atañe a todos como ciudadanos. Por tanto, creo que a lo largo de este curso podremos ver determinadas cuestiones relacionadas con el cumplimiento en el sector público que creo que nos van a hacer, sin duda, reflexionar sobre muchos de nuestros planteamientos previos. Dejar de compartir la pantalla y, sin más, bueno, agradecer tanto a la Escuela de Práctica Jurídica como a Belén la invitación para participar en este webinar y vernos muy pronto en el curso organizado en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense. Muchísimas gracias, Jordi. Yo creo que ha sido unas pinceladas, pero muy, muy útil, muy interesante y no sé si alguno quisiera hacer una pregunta y si está a tiempo sobre el curso, sobre lo que se ha hablado y si no, pues invitaros, como ha dicho Jordi, a que, bueno, pues os animéis a hacer este curso, a profundizar y a trabajar todos estos temas que yo creo que pueden resultar muy interesantes. Parece que hay una mano levantada. Ah, sí, yo no lo veo. Sí, por parte de la escuela. Anda, ¿podrían enviarnos el enlace del curso? Supongo que que se queda grabado, a lo mejor, es que no sé si para enviarle luego la grabación o el enlace. A ver si puedo. El enlace del curso. Bueno, buenos días, perdón, soy Eduardo de la escuela. En un par de días la grabación estará en nuestra página web npj.es, ¿de acuerdo? Perfecto. En el apartado de webinars simplemente se tendrán que meter en cuestión y abajo de la portada estará la grabación en un par de días. Vale, de todas maneras voy a subirles lo que plantean del curso, el enlace, se lo pongo ahí también. Ah, vale, no lo había entendido. Fenomenal. Pues no sé, ¿alguna cosilla más que a los que nos seguís? Pues si no, yo creo que dejamos aquí este webinar y esperamos que haya sido de vuestro interés. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Belén, y gracias también a los asistentes y a la Escuela de Práctica Jurídica por patrocinar el evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós.